empecé a señalar a los que de verdad se metían con el Señor y a decir, yo no le creo a esa persona. Mi mami es testiga que a la fuerza a veces me llevaba y lo voy a confesar aquí, porque el Señor ya me perdonó. Me llevaba a eventos de las mujeres al rescate. Pero Satanás me decía, no les creas, es mentira. Dios no les habla a ellas. No están siendo usadas por Dios, no les creas. Y yo empecé a decirle a mi mami, pero es que yo no les creo. Empecé a pronunciar esas palabras, pero ella me llevaba a la fuerza. Y no era porque ellas me caían mal, yo las amo y gracias a mi mamá he tenido amistad, les he hablado. Y no era por alguien específicamente, sino que Satanás me decía, no les creas, no les creas. Y quiero que se graben bien eso, porque eso es parte esencial de lo que el Señor ha hecho en esta nueva oportunidad que Él me ha dado. Yo sé que con todos Él ha dado una nueva oportunidad. Si usted está aquí y está con vida y ha hecho las cosas mal, hoy es el día de renovarse con el Señor y de aprovechar esa oportunidad. ¿Sabe? El día, pasé quizás unos 5 años en esa situación que por más que yo quisiera adorar, había algo que me frenaba, había algo que me detenía y yo no podía conectar con el Señor. Todo ese tiempo que yo sentía eso, y no solo con ella, sino que con bastantes personas o predicadores que yo veía, yo decía, no, yo no les creo, pero yo le digo al Señor, ¿cómo yo dije eso? No era yo, era Satanás que se había metido en mi mente y me hacía pronunciar cosas que yo no quería. ¿Sabe? Todos esos años yo viví siendo cristiana, y yo hago memoria y digo, en todo estaba tan mal que en esos años lo máximo que ayunaba en esos años era una vez al año o ninguna. Si usted no ayuna, no ora y no lee la palabra de Dios, hoy es la oportunidad que se renueve con el Señor, porque no está bien, porque yo no estaba bien. Y yo eso se lo conté a hermana Siria, yo una vez ayunaba al año. Y yo siento hasta vergüenza decirlo con el Señor, pero sé que Él me ha perdonado. Fíjese que un jueves 30 de noviembre del 2023, ahí empezó un proceso duro, pero necesario en mi vida. Y ese día, bueno, en la tarde empecé a sentir un frillito raro. Empecé a sentir mucha fiebre. Y recuerdo que desde esa noche no dormimos porque el man se desvelaba, porque yo empecé a gritar de dolores en la espalda y en el cuerpo. Y esos dolores yo solo los puedo asimilar a como que me daban martillazos. Eran dolores que no había que me calmara. Entonces, el día siguiente recuerdo que fui a hacerme exámenes y él me llevó para donde mi mamá. Y solo me quedé con ella, fue un viernes. Y ya habíamos ido al doctor, me dijo que era una infección, entonces me dio medicina. Yo fui a la casa y me acosté en la hamaca que está en la sala. Quiero decirle que aparte de esos síntomas, yo no podía tolerar ningún alimento en mi boca, ni agua. Yo por más a la fuerza me decían, toma, yo lo devolvía porque mi cuerpo no lo toleraba. Y era una sensación rara porque yo ahorita tenía frío y al ratito tenía calor y luego frío y calor y estaba así. Entonces ese segundo día, que fue viernes, recuerdo que estaba con mi mamá y ella andaba haciendo cosas cuando empecé a sentir lo peor que había sentido yo en mi vida. Empecé a sentir una de las peores experiencias porque yo estaba privada porque no aguantaba hablar. Entonces empecé a sentir cómo mis ojos se trababan y empecé a sentir cómo mi cuerpo se estaba quedando sin vida. Imagínense cómo yo había estado viviendo. Y si el Señor me hubiera llevado en ese momento, ¿dónde hubiera ido a parar mi alma? Recuerdo que cuando mi mami vio, se fijó, porque yo ni le podía decir, mami, me estoy muriendo, porque no podía hablar.
ella me empezó a gritar: hija, arregla tu vida con Dios. Y ella solo eso repetía, pero yo no le podía decir nada. Y yo no le podía decir nada a Dios, pero mi mente le gritaba: Señor, perdóname, yo no me quiero morir. Señor, perdóname, yo no me quiero morir. Y yo repetía y repetía eso. Quiero decirle que fue una crisis de varios minutos. Y ahora que yo analizo en esa situación, yo me imagino una guerra por mi alma. Una guerra en que Satanás había estado tanto tiempo queriéndose ganar mi alma para él. Y había podido predominar mucho en mí, pero desde ese día el Señor me dio una nueva oportunidad, porque empecé a sentirme más estable en ese momento, pero pasé muchos días así. Y gracias a Dios ya no agonicé, solo fue esa ocasión. Pero quiero decirle que pasé todo ese tiempo sin poder dormir, sin poder comer, por más que yo intentaba. Luego me fui a hacer más exámenes y salió que tenía una bacteria que se llama Proteus. Y la medicina no me hacía nada, no me estaba haciendo nada. Yo estaba cada vez más débil. Para ir al baño muchas veces me tenían que llevar de la mano, me tenían que ayudar a bañarme porque ya no tenía fuerza. Alguien que no come no tiene fuerza. Entonces yo me ponía una sillita Elman en la ducha y él me ayudaba a bañarme porque yo ni siquiera podía hacer eso. Y recuerdo que así me tocó que empezar a ir a trabajar. Yo iba a sufrir, la verdad, porque cada rato yo sentía los fríos, pero en la noche era peor. Y recuerdo un día 22 de diciembre, ya iban 23 días en esa situación, que hubo una reunión de socios en el colegio y nosotros estábamos ahí. Y a pesar de cómo estaba, yo quise ir. Y fui, llevaba un montón de suéter porque sabía las crisis que yo tenía. Después de la reunión, hermana Siria, yo sé que muchos de los que están aquí estuvieron, y pidió que hicieran un círculo y que oraran por mí. Y empezaron a orar los hermanos. Y quiero decirles que yo empecé a sudar. Le menciono que Dios no me sanó de una sola vez todos los síntomas. Dios hizo dos cosas diferentes en mí. Aparte que cuando me dio mi sanidad, me sanó espiritualmente, me sanó físicamente. Quiero decirle que ese día que hermana Siria oró, ella ministró, el hermano Víctor también oró por mí. Estaban ahí los hermanos, empecé a sudar, pero excesivamente, como que me habían echado agua. Y después las hermanas dijeron: vengan, pasen, cenen. Y yo fui. Y bien recuerdo que hicieron una cena típica y dieron tortillas. Y en cada platito habían 2 tortillas. Y aquella que no había comido durante 23 días, ese día se comió toda la comida. Esa fue la primera obra esa noche que hizo el Señor en mi vida, utilizando la vida de la hermana Siria. Después de eso recuperé el apetito. En los días siguientes yo pude comer, pero seguía la debilidad. Ya no siguieron los desvelos. Recuerdo que hermana Siria también dijo que desde esa noche íbamos a poder dormir, y esa noche dormimos. Después que no habíamos dormido, yo sé que muchos me visitaron: Samana, Josefina, Noemí, Jocelyn me visitó también. Y recuerdo que a mí me daba tristeza verme en mi cara porque las ojeras estaban muy sumidas porque yo no comía. Entonces yo me desconocía. Hasta que luego me hice más exámenes y quiero decirles que la medicina no me hacía nada, porque los demás síntomas sí seguían. Recuerdo que yo repetía los exámenes y la doctora me decía: es que esta enfermedad, la bacteria se hace resistente. Y hay personas que viven años así. Hay personas que nunca se curan y viven así. Una vida esclavizada, porque yo no aguantaba ni ir a trabajar, y eso que perdí muchos días en mi trabajo. Pero recuerdo un lunes 15 de enero en un culto de lumbrera.
ese día, justamente ese día me había hecho el último examen y salió la respuesta igual. Y mi mami me dijo, mira, vamos al culto de lumbrera. No, le dije yo me siento mal, yo me voy a ir a acostar. Y entonces ella me estaba diciendo, vamos. Ya eran 47 días mal. Era un proceso duro porque créanme que lo que más me dolía era mi espalda. Yo nunca había sentido un dolor así. Era un dolor insoportable y yo solo lloraba, yo gritaba. Y recuerdo que, si usted se acuerda, o sea, yo siempre he tenido temor a cantar porque yo sé que no lo hago bien. Y entonces de eso, aunque me dejaran privilegios, yo no lo hacía antes. Y recuerdo que en esa angustia yo empezaba a cantar sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Y cuando yo cantaba eso, yo sentía que mi dolor se aliviaba. Yo le oraba al Señor y le pedía que me sanara, pero el Señor estaba calladito. Él me estaba dando un proceso para que yo valorara la oportunidad que Él nos da como cristianos, porque como cristianos no valoramos muchas veces el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros y queremos vivir el evangelio a nuestra manera. Y mi mami me dijo ese día, anda al culto. Y yo le dije, no voy a ir, no me siento bien. Fíjate, me dijo que va a venir hermana Miriam y ella va a predicar. Entonces yo le dije a Elman, no voy a ir, y Elman se cambió. Y inconscientemente yo me cambié porque yo no tenía planeado cambiarme. Yo no sentí ni cómo me cambié para ir al culto. ¿Vas a ir?, me dijo él. Sí, le dije y me fui. Quiero decirles que todo ese culto sentí que lo habían hecho para mí. Que ese culto hablaba todo lo que yo estaba viviendo. La hermana Miriam, recuerdo que empezó a predicar y a predicar. Y yo sentía que ella solo lo decía por mí, como si ella supiera cada cosa que yo estaba viviendo. Y ella dijo que pasaran los enfermos. Y yo pasé. Fui la primera que pasé. Recuerdo que ella tocó mi estómago. Y quiero decirle que esa bacteria daña los riñones, las articulaciones, los huesos. Es una bacteria que le acaba la vida a uno. Y ella empezó a orar por mí y a decir que el Señor esa noche iba a hacer lo que la medicina no es capaz de hacer. Y ella ministró mi vida. Y ella después le contó a mi mamá que ella sintió un fuego tan insoportable cuando estaba orando por mí, porque ella podía sentir tantas enfermedades de las que el Señor me estaba liberando y de tantas cosas que Él me liberó esa noche. Quiero decirle que ese día 15 de enero el Señor restauró completamente mi salud. Si usted se recuerda, la primera mujer que oró por mí y se me quitaron unos síntomas, ¿quién fue? ¿Se recuerdan? La mencioné, hermana Siria. ¿Y la segunda mujer? Hermana Miriam. ¿Y de qué ministerio son ellas? Son del Ministerio del Rescate. El Señor me dio una lección de que de sus hijos no se habla. El Señor me enseñó que sus hijos son sagrados y se respetan. Así que cuando usted ve a alguien que ministra, que alaba de corazón, no critique. Y si escucha que alguien está criticando a esas personas, aléjese, huya de esas personas. Porque yo empecé a acercarme a personas que me decían lo mismo. Personas que no les crea, vos les crees, yo no les creo. Personas así preparó Satanás para que aportaran lo que él ya estaba haciendo conmigo. Porque yo empecé a decir eso. Y el Señor me devolvió la sanidad a través de esas dos mujeres que pertenecen a ese hermoso ministerio que es Mujeres al Rescate. Y el Señor desde entonces cambió completamente mi vida. Hermano, si usted no siente deseo de orar, pídale al Señor que avive el fuego que hay en usted. Pídale al Señor que le devuelva la gracia, el amor, el anhelo de buscarle constantemente. Valore la oportunidad que hoy tiene con salud. No permita que pasar por un proceso como el mío, no espere pasar por eso. Y si ves a alguien que está siendo usado, que dice que Dios le habla, créale.
porque si no Dios le va a dar una lección a usted también. Porque el Señor me dio esa lección de que Él sí habla, de que Él sí cambia a las personas, de que sus hijos no se critican ni se juzgan. Y empecé a valorar esa nueva oportunidad que el Señor me ha dado. Quiero decirles que si comparo mi vida, yo me desconozco totalmente de la Jensi que era antes. Y sé que el Señor ha perdonado, porque le he pedido perdón tantas veces por la vida que yo llevaba. Porque me acomodé tanto a que solo oraba aquí. No veía necesario orar en la casa, no veía necesario ayunar, no veía necesario. Qué triste que como cristianos no veamos necesario eso. Qué triste que veamos que podemos vivir así. El Señor nos da lecciones en las que los procesos son tan dolorosos y tan necesarios. Y si se lo digo es para que usted no pase lo que yo pasé. El Señor nos da lecciones en las que los procesos son tan dolorosos y tan necesarios. Y si se lo digo es para que usted no pase lo que yo pasé. Si usted ha señalado a algún hijo o hija de Dios y ha dicho, yo no le creo a ella, pídale perdón al Señor. Pídale perdón de corazón al Señor. Porque con los hijos de Dios no se juega y de ellos no se habla. Los hijos de Dios se respetan, porque ellos son los representantes del Señor aquí en la tierra. Y usted como hijo de Dios también es representante. Y usted no debe apoyar a las personas que hablan en mal de otros hermanos, porque usted no sabe lo que esa persona ha tenido que sufrir para estar donde hoy está. Porque todo aquel hermano, si usted le pregunta por qué ora tanto, por qué ayuna tanto, por qué habla tanto de Dios, es porque Dios ha hecho algo con esa persona. No crea que de la nada esa persona se va a levantar y va a empezar a ministrar. ¿Con qué autoridad lo va a hacer si no ha sido procesada? Si no, Dios le ha enseñado a esa persona cómo debe esa persona vivir el evangelio, cómo debe esa persona aprovechar esa oportunidad. Debemos siempre tener cuidado en eso, hermano. No se deje influenciar por el otro hermano. Si el hermano ve mal a alguien, no se deje influenciar por eso. Aléjese y ore por esas personas, porque es como yo lo era antes. Esas personas están siendo instrumentos de Satanás. Y usted no diga, ese hermano como habla mal de fulana. No, es Satanás. Porque Satanás era en mí también quien hablaba y decía esas cosas. Porque si me pregunta ahora, yo cómo no voy a creer que el Señor ha usado a esas mujeres, si me enseñó en mi propia experiencia que esas mujeres son usadas por Dios, son usadas por Él, que son sus hijas, y que el respaldo viene del cielo para esas mujeres y para todo aquel que se somete a la voluntad del Señor. Y esta noche yo quiero decirle, si usted le ha fallado el Señor, si usted se ha alejado, si usted ha dejado de orar y de ayunar, búsquele esta noche. Renueve su vida.